Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas, con material auténtico y real que los motiva y los invita a usar el español en su día a día. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando sea que estén escuchando este audio. Les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Paipa es una población que está a 2 horas al norte de Bogotá. Mi nombre es Iván Carranza. Bueno, como siempre los invitamos a que nos sigan en el Instagram español.lilinguas. Ahí tienen contenido también auténtico para practicar español y además hacemos conversaciones grupales y gratuitas para que no se las pierdan. Bueno, Lorena, hemos llegado a nuestro episodio número 44. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en el tema de comunicación, que pues para nosotros el ejercicio de comunicar es importante, ya que trabajamos con lenguas y con la enseñanza de lenguas, sabemos que cuando solo tenemos contacto con la persona de manera auditiva, cuando solo lo estamos escuchando, ¿no? Necesitamos una destreza superior porque la comunicación no solo se compone de las palabras, también se compone de los movimientos del cuerpo, la expresión corporal, ¿no? Del espacio, del manejo del espacio en el que está la persona, el ritmo, la entonación, la gesticulación, un montón de señales que también transmiten mensajes. Entonces quisimos destacar esto porque, bueno, nosotros en nuestro entrenamiento, que nos enfocamos mucho en el tema de la conversación, sabemos que se requiere de esa destreza, sabemos que se requiere trabajar bastante en comunicar con nuestras palabras y tener en cuenta también la entonación, el ritmo, las pausas y más cuando estamos utilizando un idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, una lengua extranjera. En este caso nosotros hemos hecho una lectura sobre un artículo que se llama Los aspectos no verbales en la comunicación intercultural y es emitido por la Universidad Autónoma Indígena de México. ¿Sí? Y aquí justamente hablan de los intercambios cuando estamos haciendo una transmisión de información, donde nos dicen que la comunicación implica necesariamente procesos de codificación y decodificación que incluye gestos, miradas, posturas, silencios, vestuario e incluso el uso del espacio donde la persona está. Sí, efectivamente todo esto cambia la manera de percibir la información, ¿sí? Una mirada, una sonrisa, el tono de la voz, todo da un peso diferente a las palabras. Entonces, como les decía, en el documento que hemos consultado, el estudio dice que se identificó que en un contexto americano el 35% del mensaje es verbal, el 38% es de entonación y el resto es de actitud corporal, que es cerca del 30%. Entonces es importante tener esto en cuenta porque, como decía Lorena, la destreza que se necesita para poder persuadir con solo la voz es mucho mayor, la exigencia es mayor que si tenemos a la persona enfrente, porque la gesticulación y todo esto nos cambia la información, cambia la sensación y el mensaje finalmente.
Sí, quisiera comentarles que yo estoy haciendo unas clases de comunicación con una empresa bien interesante que tiene un enfoque teatral. Ellos hacen mímica, payasos, máscaras y todo esto tiene que ver con la comunicación. Ellos se basan también en un estudio que hizo la Universidad de Los Ángeles, UCLA. Fue un psicólogo que se llama Albert Mehrabian, donde dice que apenas el 7% del componente verbal es absorbido por el receptor. El resto es solo interpretación de expresiones faciales, corporales y bueno, todo lo que hemos mencionado. Entonces, si ustedes tienen interés en mejorar su comunicación, los invito también a que los sigan o los busquen en Instagram. Es @cie.aqua. Aqua, A-Q-U-A, cie.aqua. Bueno, algo más de este documento que estamos consultando dice que las interpretaciones no son universales, ¿sí? Que difieren mucho en el tiempo y en la cultura. Y por supuesto cada cultura tiene sus maneras de funcionar y la expresión corporal cambia y cada discurso debe tener ese contexto de la culturalidad, de la interculturalidad, para poder hacerse de una manera más efectiva. ¿Sí? Un párrafo aquí del documento dice: en la actualidad, la importancia prestada ante el fenómeno de la comunicación no verbal es generalizada, en cuanto a comunicar actitudes y emociones que pueden desarrollar gestos propios. Al mismo tiempo, se relaciona con la comunicación verbal a través de los siguientes procesos. Completa significados ilustrando, clarificando, elaborando, explicando, reforzando. Siempre es importante, repito, la entonación y la descripción de una palabra, por ejemplo, si no se sabe correctamente cómo funciona, la descripción es importante. Y el énfasis sobre algún tema para dar claridad al mensaje. ¿Sí? Sí, esto es un consejo que damos porque cuando no tengo la palabra en la cabeza y, por ejemplo, me viene solo la palabra en portugués a mi cabeza, entonces lo que intentamos entrenar también es dar esa pausa para poder describir la situación, conseguir herramientas para poder mostrar más visualmente qué es lo que yo estoy queriendo decir y nunca caer en el error de utilizar una palabra de otro idioma que puede ser malinterpretada. Entonces, ahí es donde trabajamos justamente la habilidad de poder describir una situación de la cual no tenemos la palabra exacta. ¿Cuál es la definición de la palabra gesto, Lorena? Gesto es un movimiento del cuerpo o de las manos, de los brazos, alguna parte del cuerpo, voluntario o involuntario, que revela un estado específico, un estado psicológico que quiere transmitir un mensaje o que quiere expresar de alguna manera alguna información. Bien, gracias. Entonces, con el tema de la interculturalidad y los gestos, entonces aquí hay un ejemplo que dice la V de Victoria, que es con los dos dedos, ¿sí? Con el dedo del corazón y el índice, ¿sí? Haciendo una V o una V chica o V corta, como decimos nosotros, que puede significar victoria, la V de Victoria. En algunos países como República Dominicana pueden tener alguna connotación negativa, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de interculturalidad y de lo importante de entender el contexto y conocer de la forma de funcionar en cada país o en cada región. Sí, yo puedo decir que hay algunos gestos aquí en Brasil que yo solo los aprendí aquí. No sabía qué significaban porque en Colombia no los usamos. Hay un gesto que es con las dos manos
voy una para adelante y una para atrás, una para adelante y una para atrás. Y aquí en Brasil significa no me importa, no tengo interés, es cualquier cosa. En Colombia eso no significa nada. Entonces yo tuve que aprender ese gesto para poder entender lo que me estaban queriendo comunicar. Bueno, muy bien. Aquí hay un ejemplo también que dice que un gesto de un profesor británico en el Cairo, en Egipto, de sentarse enseñando la suela de los zapatos, la parte que tiene contacto con el piso, que es la suela, en un comportamiento sin ninguna intención, fue interpretado por el alumnado como un insulto para la cultura egipcia. Y pues el profesor simplemente actuaba de una manera natural. O como el signo de OK, que yo hago un círculo con el índice y con el dedo gordo de la mano. El pulgar. El pulgar, exacto. Sí. Que yo junto el dedo índice con el dedo pulgar y levanto los otros tres en signo de OK, que todo está muy bien. Pero hay otros países que no lo interpretan de la misma manera y que puede llegar a ser ofensivo. Entonces ahí está la importancia también de entender a qué cultura estoy llegando, ¿no? Y cómo comunicarme con ellos. No solo verbalmente, no solo con la lengua, sino también con los gestos. Sí, y en el tema de hablar en público, siempre es importante tener una lectura apropiada de nuestro auditorio, ¿sí? De cuál es el origen de las personas que nos están escuchando y asimismo acomodar, cambiar el discurso y la manera de hacerlo para que sea apropiado, ¿sí? Y sea atractivo, que es lo que finalmente necesitamos con un discurso, persuadir, hacer que las personas sigan la idea que uno tiene y poder vender también, que es lo que hacemos todo el tiempo. Vender nuestras ideas, productos, servicios, en fin. Aquí en el texto nos destacan 4 palabras importantes, que es la kinésica, que es como la postura y el modo de sentarse o el modo de moverse, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dan el ejemplo de la sonrisa en Japón, que en Japón no solo la sonrisa expresa felicidad y afectividad, sino que también puede interpretarse de una manera como que genera molestias o que genera vergüenza, ¿no? Esa es la kinésica. Pero también está la oculésica, que para los tiempos de hoy, que todos usamos máscara, la comunicación ocular es importante, ¿no? ¿Qué estoy expresando con mis ojos? Bueno, máscara exactamente no. Máscara parece que estamos disfrazados y ocultamos algo, ¿cierto? Yo creo que usted quería decir tapabocas. Es verdad. El tapabocas, que es diferente. En Brasil se usa la palabra máscara y creo que por eso la utilicé. Pero okay. En Colombia utilizamos tapabocas, en realidad tapa más la boca porque una máscara la entendemos más como que cubre toda la cara. Sí, correcto. Y en un sentido figurado puede querer decir que somos falsos, ¿no? Sí, en algún momento alguien que tiene una máscara en sentido figurado, insisto, no literalmente, es porque puede estar escondiendo algo, porque tiene una doble vida, porque no es sincero con su manera de hablar y de mostrarse al mundo. En los diferentes países se usan diferentes palabras para referirse a esto que estamos llamando de tapabocas o de máscara, que es lo que estamos utilizando hoy obligatoriamente para interactuar con las personas. La otra palabra de las que nos habla el texto es la proxémica. La proxémica es qué tan próximo estoy yo de la otra persona, qué tanto espacio existe entre una persona y otra. Y bueno, aquí nos hablan justamente de los besos, los saludos, cómo se saludan en unos países y cómo se saludan en otros. Hay unos en los que se besa, otros en los que se da la mano, otros en los que se abraza. Y la última palabra es el olfato. Es el olfato porque también los olores también comunican, los olores también nos dicen o nos transmiten alguna información.
Y nos dan el ejemplo aquí de la cebolla, la cebolla es un perfume para algunas culturas orientales, por ejemplo, y en Occidente es más un olor desagradable y molesto. Sí, aquí hay otro ejemplo que dice, los habitantes de Adamán en el Golfo de Bengala tienen un calendario basado en los olores de los diferentes periodos del año, o en la India una forma tradicional de dar la bienvenida, que es oliendo la cabeza de la gente. Y otro ejemplo es, en algunas culturas árabes es costumbre oler el aliento, ¿sí? Ya que es una forma de relacionarse afectivamente con los demás. Negarle el aliento a un amigo se interpreta como avergonzarse de él. Quiero aquí hacer una parada lingüística para hablar del verbo oler. El verbo oler es un verbo bien diferente y la palabra olor se escribe O-L-O-R. Quiero mencionarles aquí la conjugación en presente y es yo huelo, tú hueles, él huele, ella huele, usted huele, nosotros olemos, ellos, ellas y ustedes huelen. Oler puede usarse como sentir el olor, ¿sí? Usar el olfato para sentir un olor o también para emitir un olor, ¿cierto? Entonces yo puedo oler un objeto, ¿sí? Pero si yo huelo, también yo puedo estar generando ese olor, ¿sí? O un objeto puede oler a algo, ¿sí? Emite un olor y yo percibo ese olor, ¿sí? Eso. Uh-huh. En portugués utilizan una frase que es está fedido, está fedendo. Nosotros tenemos la palabra hedor, pero es mucho más común utilizar el verbo oler de esta manera. Huele feo, huele horrible. Huele mal. Uh-huh. Huele mal, exacto. Esa persona huele mal. Sí. Y en sentido figurado también, algo que huele mal puede ser que hay sospecha de que algo oscuro y malo está sucediendo, ¿sí? Sí. Huele a gato encerrado. Huele a gato encerrado. Eso tiene una pequeña historia, lo del gato encerrado. Después la contamos. Eso. Bueno, chicos, y les tenemos una sorpresa hoy porque hicimos un trabajo de traerles un contenido bien real, bien auténtico, bien actualizado. Y es que buscamos cursos de comunicación y cursos de oratoria en diferentes países. Buscamos estos cursos en Chile, en Colombia y en México y grabamos los audios para traérselos a ustedes para que entiendan un poco cómo se expresan las personas en su cotidiano de manera muy real y también las palabras que utilizan. Entonces, fue Iván que hizo esta investigación, entonces cuéntenos un poco usted qué preguntó y cuál era el objetivo. Sí, yo la pregunta que hice fue ¿cómo me pueden orientar para poder hacer un curso de oratoria? Pues ya que es importante para todos, ¿sí? Y que día a día se da uno cuenta de la importancia que tiene, que le da uno fortaleza para poder lograr cosas como persuadir a la gente, vender, repito. Entonces, la primera consulta fue a nuestros amigos de Chile, de la Escuela Chilena de Oratoria, y la respuesta fue así. Hola Iván, mucho gusto. Te saluda Melissa, directora del área de admisión. Sin duda alguna, nosotros actualmente estamos realizando todos nuestros programas de estudio en modalidad online, clases a distancia, y en este caso las clases son en vivo, es decir, que no son clases grabadas. Tenemos programas de estudio tanto grupales, es decir, que puedes estar en este caso en una sala virtual con 10, 12, 15 personas, como también estás solamente tú y el entrenador. Las clases grupales son, por ejemplo, como el taller técnicas para comunicar con efectividad.
Es un entrenamiento que principalmente lo que busca es poder entregarte técnicas y herramientas necesarias para que tú te desenvuelvas mucho mejor a la hora de hacer una presentación en público o también para tener más confianza y seguridad con hablar, por ejemplo, con personas desconocidas o en una reunión de trabajo. Y los programas que son, por ejemplo, como el programa personalizado en comunicación efectiva, busca también exactamente darte las herramientas, pero va dirigido y diseñado especialmente para ti, de acuerdo al área que tú desees potenciar. Por ejemplo, tenemos alumnos que lo toman por una parte más de ventas, entonces se trabaja oratoria para vender más. También hay algunos casos de personas que prefieren tomar el curso para mejorar, en este caso, el control del nerviosismo, la ansiedad. Entonces se trabaja y se profundiza mucho más en esa área. Y así hay mucho más: marca personal, desarrollo de habilidades blandas, manejo de reuniones, entrevistas laborales. Y bueno, todo depende de lo que tú necesitas. Coméntame si te interesa más algo grupal o algo más personalizado para así poder darte más detalle. La palabra taller. La palabra taller en la expresión taller técnicas para comunicar con efectividad. Esa palabra taller en realidad es la traducción de la palabra oficina. Cuando hablo de taller, puedo hablar de taller mecánico, en el que llevo mi carro para que lo arreglen porque está dañado. O puede ser también un taller de actividades lúdicas, de algún tipo de aprendizaje, como de costura, de pintura, un taller de artes. Y en este caso es un taller de técnicas para comunicar con efectividad. La palabra pero. Pero es, primero, es una variedad del manzano, es un fruto. Pero la palabra que estamos usando es conjunción, ¿sí? Introduce una circunstancia que matiza, que se opone o contradice parcialmente lo dicho en lo que permite deducir o suponer. Un ejemplo es: quería ir a la playa, pero me quedé estudiando. Eso. Si ustedes se memorizan y utilizan bastante esta palabra, es muy útil porque se usa constantemente en un diálogo común, en un diálogo cotidiano. Utilizamos mucho la palabra pero, que en realidad es la traducción de la palabra más. Un sinónimo de la palabra pero es aunque, ¿sí? Entonces, quería ir a la playa, aunque me quedé estudiando. Uh-huh. Aunque se escribe A-U-N-Q-U-E. La expresión todo depende de lo que tú necesitas. Vamos a enfocarnos en este momento en lo que. Esa preposición lo. Ese lo es la preposición que yo uso cuando está acompañada de un adverbio o de un pronombre relativo, como en este caso es el que. No debemos confundirnos con el artículo el para sustantivos masculinos. Por ejemplo, yo digo el carro o el computador. Pero en este caso no es un sustantivo masculino, sino es un pronombre relativo, que es el que. Lo que quiero es que aprendas. Lo que me llama la atención de ti es tu sonrisa. Lo que más importa es tu aprendizaje. También vemos la palabra necesitas. Todo depende de lo que tú necesitas. La palabra precisar existe en español, pero es menos común usarla para este tipo de expresiones. Yo necesito que tú aprendas. Tengo una necesidad de exponer mis ideas. Es mucho más común utilizar la palabra necesito. Y quiero también que se fijen que ella habla durante todo su discurso de manera informal, utilizando la segunda persona tú. También habla en el tiempo presente. Por lo tanto, todos los verbos que acompañan las frases que ella utiliza tienen una S al final. Como en este caso, todo depende de lo que tú necesitas.
Perfecto, te comento. Si es, por ejemplo, el programa personalizado en comunicación efectiva, este tiene 4 niveles: nivel inicial, intermedio, avanzado y experto. Cada nivel tiene 4 sesiones de 1 hora cada una. Es decir, que si, por ejemplo, tú tomas los 4 niveles, serían 16 horas de clase y no te demorarías más de entre 2 y 3 meses en terminar todo el programa. Pero también depende mucho de la frecuencia y el ritmo que tú le quieras dar al programa. Por ejemplo, como es un programa personalizado, tú puedes elegir los días y horarios y también, es decir, cada cuánto quieres tomar las clases. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero tomar mi clase en esta semana, iniciar esta semana el día viernes a las 9 de la noche o a las 9 de la mañana. O también, por ejemplo, en la próxima semana tomar hasta 2 clases por semana. Entonces, la frecuencia la mide mucho el alumno, pero nosotros recomendamos de que al menos se tomen hasta 2 clases por semana o mínimo una clase. Entonces, de eso se trata el programa personalizado. Es muy flexible, se adapta a tus necesidades, también a tus días y horario. En caso tal de que no puedas asistir a una clase porque, no sé, tuviste algún inconveniente, quieres reprogramarla, lo puedes hacer siempre y cuando avises con anticipación. Entonces, tú te contactas con la directora académica, ella agenda tus clases y, bueno, tú ahí te conectas con el profesor especializado en el tema del que se va a tratar. En realidad las clases son muy dinámicas y prácticas, es más que todo un tema de conversación donde tú vas preguntándole al entrenador lo que necesitas saber y el entrenador va dándote los tips y los consejos que obviamente la idea es que tú las vayas colocando en práctica y por supuesto también te va dejando tareas para que lo hagas en casa y así le mandes en este caso la tarea realizada al entrenador por medio de WhatsApp. Así que es un refuerzo que te van dando adicional a las clases. La expresión sugerimos que se tome. En esta expresión sugerimos que se tome, quiero que se fijen en la palabra se. En vez de decir sugerimos que tú tomes o sugerimos que usted tome, que sería el verbo tomar conjugado con la segunda y la tercera persona. Ella prefiere decir sugerimos que se tome. En este caso, se, la palabra se, está transformando esa frase de manera general o impersonal. No la está designando a ninguna persona, sino está hablando de manera general. Por ejemplo, cuando algo se rompe o algo se daña, nosotros decimos así, se dañó, se rompió, se quebró. Esto quiere decir que no le están asignando un culpable a ese daño, sino que lo están dejando, están expresando de manera general que ese objeto se rompió solo. Bueno, ahora tenemos a nuestros amigos de Colombia, de la Academia Colombiana de Comunicación e Imagen, y el audio es el siguiente. Iván, mucho gusto. Le saluda Luis Eduardo Martínez, uno de los docentes de la Academia AXI. Efectivamente, desde hace 20 años estamos trabajando todos los temas de la comunicación, tanto en la oralidad como en la parte escrita. Uno de los cursos así esenciales nuestros es el taller de hablar en público, porque ahí iniciamos con la técnica vocal, con dicción, con manejo de lectura interpretativa. Nosotros entendemos aquí en la Academia Oratoria ya como ese perfil político, cívico, religioso, sindical, motivacional, entonces lo consideramos como un segundo gradiente. Podríamos integrar los dos propósitos como para tener esos elementos básicos del manejo respiratorio, de la pronunciación, evitar muletillas, la asertividad en la presentación de los discursos, y si ya se quiere hacer un énfasis en la oratoria, pensando en el discurso elocuente, persuasivo, naturalmente podemos trabajar un paquete de 15 horas. Yo propondría que se trabajara en horario flexible y personalizado. Aquí la inversión sería de 290, pero Iván puede proponernos qué día, qué horarios le favorece. Estamos de lunes a domingo, incluyendo pues los festivos. Podemos agendar desde muy temprano hasta muy tarde. De hecho, pues nos llaman fuera del país donde hay otros horarios, entonces no hay inconveniente si se desea madrugar o trasnochar un poco.
En términos generales, Iván, pues integraríamos contenidos esenciales del taller que proponemos nosotros, como hablar en público, que son para presentaciones académicas, laborales, sociales, y el de oratoria, que vuelvo y repito, es más para ese perfil motivacional, político, sindical, religioso, etcétera. Entonces, cualquier otra inquietud, Iván, con mucho gusto. La conjugación de nosotros. Quiero que se fijen que durante toda la intervención de esta persona, él está hablando en primera persona plural usando nosotros. Y quiero que sepan que esta conjugación en la mayoría de los tiempos verbales es muy parecida con el portugués, lo cual facilita su comunicación cuando ustedes quieren expresar sus frases de manera plural o en grupo, en nosotros, incluyendo a la palabra nosotros. Nosotros somos, nosotros estamos, nosotros podemos. La palabra inversión. La palabra inversión es depositar una cantidad de dinero o de esfuerzo o de tiempo en alguna cosa. Normalmente en términos de economía, yo invierto dinero en un proyecto o invierto mi tiempo en trabajar para una empresa. Es una inversión. La traducción es investimento, como se usa en portugués. Sí, en este caso, esta persona está hablando de inversión en vez de decir que es un gasto o que hay un precio específico, para cambiar la connotación un poquito a que es una inversión que va a tener un retorno, ¿sí? Es un esfuerzo que va a tener una retribución por un beneficio, en este caso pues un entrenamiento. Ahora tenemos a nuestros amigos de México del curso de oratoria y el audio es el siguiente. La respuesta de este señor es la siguiente. Buenas tardes, amigo Iván Carranza, Ciudad de México. ¿Qué tal? Saludos. Estamos hablándoles del curso de oratoria.com, un mundo para hablar en público. Recibimos su solicitud para un curso en la Ciudad de México. Estamos realizándolos de manera presencial, online, en vivo, en directo con los instructores. Vamos a pasarle la información por esta vía. Hay varias opciones, varias modalidades, se las hago llegar de inmediato. Muchísimas gracias, señor Iván Carranza. Señor Iván, sí, con mucho gusto. Nuestros programas son sincrónicos, correcto. Sincronizados en vivo, en directo, de manera presencial, online. Con cada participante tenemos varios tipos de cursos y dentro de ese programa le incluye, pues, como material de apoyo, 2 audiocursos en formato MP3, ¿de acuerdo? Ahí le vamos a pasar entonces la información para que haga clic en el enlace y entre a la página web y vea con más detalles todas nuestras opciones de entrenamiento. Muchísimas gracias. La conjugación usted. La conjugación usted es la segunda persona de manera formal. Es cuando nosotros utilizamos un lenguaje más formal cuando estamos, por ejemplo, hablando de negocios, como en este caso. Entonces, quiero que se fijen que él, durante toda su intervención, habla de usted en el tiempo presente. Esto quiere decir que el verbo nunca termina en ese. Nunca termina en ese. Fíjense también que él utiliza la expresión le incluye. Ese pronombre le incluye. Ese le pertenece a usted, a la segunda persona formal. Le incluye. Él también dice, le vamos a pasar la información. Le vamos a pasar la información. Ese le está también refiriéndose a usted. Yo puedo incluso decir, le vamos a pasar a usted la información. Entonces, sepan, asocien desde ya, le está asociado a la segunda persona formal, usted, y también a la conjugación de tercera persona, él y ella. Sí, y finalmente les estamos dejando un audio también
procedente de México y son las 10 ventajas de hablar en público, para que lo escuchen y tengan en cuenta la oralidad que tiene el locutor en este caso. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Los vamos a dejar aquí con este audio y los invitamos desde ya a que hagan sus anotaciones sobre estas 10 ventajas de hablar en público y nos comenten, conversen con nosotros. Tienen el Instagram para comentar en nuestras publicaciones. También llámenos y nos cuentan cómo está su comunicación, si necesitan alguna mejora, si quisieran trabajar en desarrollar sus habilidades de comunicación. También los invitamos, por supuesto, a que agenden una conversación con nosotros. El link de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Lorena, un saludo para la gente de Brasil y nos estamos viendo en la próxima. Las ventajas de hablar en público. 10 ventajas de hablar en público. Hablar en público en su forma más simple es conversar con la gente, pero con técnica. Por lo tanto, prácticamente todo el mundo tendrá que hacerlo de alguna forma y en algún momento de su vida. Las ventajas de hablar en público son muchas, y en este episodio te mostraré algunas de las más importantes. Número 1. Aumentarás la confianza en ti mismo. Para convertirte en un buen orador público, en un expositor, en presentador, debes superar tu miedo a la crítica. Se estima que el 70% de los adultos teme hablar en público y más del 90% tiene algo de ansiedad porque cree que la gente le criticará. Para superar esa ansiedad de que otros te critiquen, el ingrediente principal es la práctica. Ventaja número 2. Multiplicarás tus redes de contactos. Los compromisos de hablar en público son una excelente manera de conocer nuevos contactos sociales y profesionales. También es una excelente manera de exhibir tu producto o servicio si estás en el negocio de trabajar con la gente. Ventaja número 3. Mejorarás tus habilidades de comunicación. Aprender a realizar presentaciones requiere el uso de habilidades creativas y de pensamiento crítico y la capacidad de organizar tus pensamientos de forma coherente y lógica. La parte más importante de la presentación de un discurso es que presentes información de una manera que sea atractiva para los demás. Cualquiera puede levantarse y hablar, pero la estrategia aquí es ser magnético, cautivador y carismático. Número 4. Potenciarás tus habilidades de liderazgo. Los líderes pueden mover a otros con sus palabras, con sus ideas, con su capacidad para persuadir. Tu habilidad para hablar bien frente a otros muestra tus habilidades de liderazgo y te permite influenciar y persuadir a otros. Si deseas tener éxito, esta es una habilidad importante para desarrollar. Número 5. Obtendrás más ventajas laborales. Los empleadores enumeran las habilidades de comunicación oral en la parte superior de la lista de características deseables al entrevistar a empleados potenciales. Es más probable que seas promovido dentro de una compañía si puedes comunicarte bien. Si estás al frente de tu propio negocio, la capacidad de comunicarte bien será tu plataforma para el éxito. Ventaja número 6. Hablar en público es un camino directo al poder. El poder de ayudar a la gente, el poder de la palabra eficaz para tocar las vidas de otras personas y transformarlas para siempre. Número 7. Desarrollarás fluidez al hablar. Es la facultad o el acto de expresar o describir pensamientos, sentimientos o percepciones mediante la articulación de palabras. El idioma de una nación. El habla es una estrategia de supervivencia. Es el motor más poderoso de nuestra existencia humana. Vemos todo a través de la interpretación del lenguaje en acción. Ventaja número 8. Romperás barreras culturales. Experimentarás el placer de traspasar las fronteras de tus propias limitaciones y desarrollarás habilidades sociales para saber qué decir y cómo decirlo. Ventaja número 9. Un buen orador gana más
y es promovido más rápido. He sido testigo de este fenómeno en la última década. Una cantidad sorprendente de personas gana más dinero y obtiene mejores trabajos como resultado de poder usar sus talentos para hablar en público. Trabajaron duro, se capacitaron y se entrenaron para lograrlo. Ventaja número 10 y última. Te habrás vuelto consciente del tiempo. Cuándo hacer una pausa y por cuánto tiempo. Sabrás sobre la variación vocal, cómo cambiar de volumen con tu voz, la velocidad y el tono. Tu articulación será más clara. A medida que tengas más confianza, sabrás sobre cómo desarrollar tu lenguaje corporal, el uso de accesorios y la narración de historias. Todas estas habilidades mejoran tu discurso. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.